7 de la noche, 9 minutos. Violentos disturbios y bloqueos se registraron hoy por cuenta del paro cafetero. Las movilizaciones se registraron en 8 departamentos donde hubo traumatismos en las vías. Tenemos información en directo desde todos los ángulos. Más adelante estaremos desde allí. Los enfrentamientos entre caficultores y policías que intentaron despejar las carreteras dejan 77 personas heridas. Estos violentos disturbios se presentaron sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Caldono, en el Cauca. Indígenas que viven del cultivo del café se enfrentaron a la policía cuando trató de despejar la carretera. 10 personas resultaron heridas. Este líder país explicó la situación que viven los caficultores. En este momento de nosotros es crítica porque no estamos recibiendo un apoyo necesario del gobierno nacional. La vía Panamericana también está bloqueada en el municipio de Piendamó. Caficultores del Quindío se enfrentaron a unidades antidisturbios que intentaron evitar el bloqueo de la vía al alto de la línea en Calarcá. 15 personas resultaron heridas, entre ellas este campesino que quiso retirar una granada de gas que cayó donde él estaba. De pronto habían unos muchachos infiltrados que querían llegar al caos. La mayoría de estas personas que usted ve aquí son gente decente. Los manifestantes realizaron bloqueos esporádicos de la principal vía que comunica al centro con el occidente y el suroccidente del país. En Remolino, sector de Belén de Umbría, Risaralda, caficultores y policías antimotines se enfrentaron luego de que las autoridades intentaran despejar la vía que conduce a Medellín. 11 personas resultaron heridas, entre ellas una niña indígena. Al sitio llegaron unas 10.000 personas. Yo soy aburrido con las fincas, mejor dicho, todo el mundo a pérdidas con las fincas. El comercio fue cerrado en Belén, mientras que en Quinchía y Pereira, también Risaralda, se registraron manifestaciones. En Neiva, durante disturbios en la vía que conduce a Bogotá, una tractomula, 2 vehículos y una motocicleta fueron incendiadas. También se presentaron bloqueos en Garzón y Pitalito durante la concentración de los productores de café. 8 campesinos y 9 policías resultaron heridos. Esta es Cajamarca, en Tolima, donde se reunieron unos 200 caficultores que marcharon por la vía principal que conduce al alto de la línea, bloqueando un carril. Por rebajar el precio de abonos y agroinsumos. En el sitio El Boquerón de Ibagué y en el Líbano, Tolima, también se registraron concentraciones de caficultores. En esta última población se presentaron disturbios que dejaron 11 heridos. En Bolombolo, un corregimiento de Venecia, Antioquia, se reunieron por lo menos 4.000 caficultores de Antioquia que cerraron la troncal del suroeste del departamento. Uno de los manifestantes expresó por qué están en crisis. Hemos tenido que hacer ya más bien reducciones de trabajadores porque la plata ya no alcanza. En Valledupar, Cesar, lo mismo que en Chachagüí, Nariño, los productores de café salieron a marchar. Y en La Fortuna, sector de Barranca Bermeja, los cacaoteros salieron a protestar y a bloquear la vía que conduce a la costa atlántica. Allí se presentaron disturbios que dejaron 3 heridos. Estamos en varios puntos del país, en la línea, en Belén de Umbría, en Risaralda, en Cajamarca, en el Tolima, en Bolombolo, en Antioquia, donde se han registrado bloqueos y disturbios protagonizados por los manifestantes y la policía antimotines. En minutos, por supuesto, les tendremos un completo reporte en vivo. Por otro lado, el gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, rechazó enfáticamente las violentas protestas registradas hoy en el primer día de paro de caficultores. Insistió que este no es el camino para buscar una salida. Desafortunadamente, y muy lamentables, ha pasado a heridos y esperamos de verdad que pues no haya muertos. Tenemos información de algunas personas en delicado estado de salud. Por lo tanto, reiteramos el llamado a la serenidad. 7 de la noche, 24 minutos. Volvemos a esta hora con información del paro cafetero por el que se registraron disturbios en varias regiones del país. Tenemos reportes en vivo desde Quindío, Risaralda y Tolima. Y empezamos por el alto de la línea, en donde permanece nuestro enviado especial, Henry González. Henry, ¿cuál es la situación en ese lugar? Buenas noches.
El problema de todo comenzó, María Lucía, por el bloqueo a la línea, como ustedes saben, una vía súper fundamental porque conecta al centro del país con el suroccidente de nuestro país. El bloqueo comenzó gradualmente desde las 11 de la mañana y se fue agudizando, se fue haciendo cada vez más completo, impidiendo, por supuesto, el tráfico normal de el transporte de carga y de pasajeros por el alto de la línea. A las 4:30 ya la fuerza pública no toleró más la situación y a punta de gases y en muy pocos minutos disolvió por completo la protesta. A esta hora la circulación es normal hacia el alto de la línea, tanto de ida como de venida, aunque todavía cerca de 300 cafeteros se encuentran reunidos pacíficamente a mis espaldas mirando la situación y consultando qué hacen mañana en el segundo día de esta protesta. Mientras tanto, en Bogotá, el presidente Santos nombró al excodirector del Banco de la República, Juan José Echavarría, para que prepare una constituyente cafetera de reformas a la institucionalidad que se presentaría de aquí a diciembre en el Congreso Cafetero que se realizará en el país. Henry, gracias por su información. Vamos ahora al Tolima, en donde también se presentaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Marjorie Trujillo se encuentra en Cajamarca. ¿Hay reporte de heridos en esa región? Marjorie, buenas noches. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Sí señor, mire, en el municipio de Líbano se presentaron 11 personas heridas, 5 de ellos fueron trasladados al municipio de Lérida, al hospital para ser atendidos, y algunos que presentaban lesiones pues menos difíciles fueron atendidos en el mismo lugar. En el sitio conocido como Boquerón, entre Ibagué y Cajamarca, pues hubo un choque y algunos manifestantes caficultores también resultaron heridos. Le cuento que a esta hora ya la vía al alto de la línea está presentando total normalidad, ya el transporte de carga, que a esta hora es el que más se presenta por esta vía, pues ya está circulando. En este momento estoy ubicada en la plaza de Cajamarca, en el centro de Cajamarca, y acá se encuentran algunos manifestantes que poco a poco ya se van a ir para sus casas a decidir qué van a hacer, si vuelven mañana a este punto o si van hasta Ibagué a encontrarse con los cerca de 2.000 caficultores que están en ese lugar esperando acceder a la vía panamericana. Yo me despido desde Cajamarca. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Pues Marjorie, en el departamento de Risaralda, 2 vías principales completan 12 horas cerradas debido al paro cafetero. Freddy Gómez está en Belén de Umbría. ¿Cuáles son esas vías, Freddy? Adelante. Buenas noches. Las 2 vías que se encuentran cerradas en el departamento de Risaralda son las que conducen de Pereira al departamento del Chocó y la que conduce de Pereira hacia Medellín. César Giraldo, uno de los líderes de la marcha, ¿cuándo piensan abrir estas vías? Nosotros estamos decididos a quedarnos acá hasta que el señor presidente nos dé un precio de sustentación, y se está convocando a todos los cafeteros de toda la zona, de todo el país, para que nos acompañen y nos ayuden, y a todos los gremios los convocamos para que hagan parte de esta manifestación, que nosotros sí somos cafeteros. Aquí está la muestra. En este sector hay cerca de 12.000 cafeteros. El presidente dijo en las horas de la mañana que no es justo el paro. ¿Qué piensan ustedes, Rafael? Injusto es que estemos vendiendo café por debajo del costo de producción. Injusto es que perdamos las fincas por los créditos. Injusto es que se entre café ecuatoriano. Injusto que se queden nuestros trabajadores sin trabajo. Injusto que se pierda el paisaje cultural cafetero. Injusto que el presidente no esté bien informado y la federación no le esté pasando las cifras que es. Eso sí es injusto. De los 11 heridos, 2 todavía permanecen en cuidados intensivos, uno de ellas una menor indígena que resultaron heridos en unos disturbios que se presentaron hacia el mediodía. El gremio de los transportadores ha anunciado que en las próximas horas se va a unir al paro cafetero en esta zona del país. Desde Belén de Umbría, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Freddy, precisamente el presidente Juan Manuel Santos denunció que detrás de las manifestaciones de los cafeteros hay intereses ajenos a los cultivadores. El mandatario además dijo que el paro es inconveniente, innecesario e injustificado. Con 3 palabras, el presidente se refirió al paro cafetero. La primera, lo calificó de injustificado. Esta convocatoria a un paro resulta injusta, resulta inconveniente y resulta innecesaria. Hemos otorgado ayudas directas al sector por cerca de 1 billón de pesos. El segundo calificativo del presidente para el paro cafetero fue el de inconveniente. Algunos de los que están promoviendo la movilización no están interesados en la caficultura o los cafeteros, ni en el bienestar de los caficultores, sino, y eso hay que decirlo, persiguen intereses de otra índole. Y agregó que el paro es innecesario. Los ministros de varias carteras estuvieron dispuestos a recibirlos, a ver qué era lo que se necesitaba, pero no quisieron asistir a las reuniones. Y le dijo a los cafeteros que el subsidio de 60.000 pesos a la carga del grano fue prorrogado hasta el mes de junio.